es importante que el día de hoy se aclare en su mente y en mi mente lo que pensamos. Lo que pensamos. Porque es tan importante lo que vamos a ver el día de hoy que me impactó grandemente. Uno de los últimos conocimientos que a nivel experimental que hay en la ciencia médica es algo contrario a lo que muchos pensamos. Muchos pensamos que el pensamiento del ser humano nace en el cerebro. Y ya está determinado que no. El pensamiento no nace en el cerebro. ¿Cómo está eso? Bueno, déjeme decirle lo que a nivel experimental está ahorita. Ha habido personas que mueren físicamente. Su corazón se para, dejan de respirar, el electroencefalograma marca una rayita nada más, no hay actividad cerebral, las pupilas se dilatan, se abren demasiado y aquella persona es considerada muerta físicamente. Pero a veces Dios, con los adelantos que da, o Dios mismo hace la obra, y aquella persona resucita. Y muchos de ellos han dado explicaciones, ¿verdad?, de qué ha pasado en sus vidas cuando resucitan. Les dice, oiga, usted me quitó la dentadura, en un reportaje que veía. Usted quitó la dentadura. Dice, ¿y cómo sabe que fui yo? Le dice el enfermero. Dice, yo vi cuando usted la quitó. Lo puso en el cajón de abajo de la mesita que tiene ahí y el enfermero se queda totalmente, ¿cómo? Atónito, impresionado. ¿Cómo? Si físicamente aquel hombre estaba muerto, ¿cómo le dice las cosas que sucedieron? Y hay muchos reportajes referente a esto, ¿verdad? Cómo la persona ve las maniobras de resucitación que le están practicando y se da cuenta quién lo hace y cómo lo hacen y cómo sucede todo aquello. Dice, es que yo estaba acá arriba, mi cuerpo estaba allá, pero yo estaba acá y yo estaba viendo todo lo que estaba pasando. ¿Qué hay a raíz de todo esto? El pensamiento, hermanos, no depende del cerebro. El cerebro ya no estaba funcionando. Entonces, ¿de quién depende el pensamiento? Alguien dijo por aquí, el pensamiento depende del espíritu, no depende del hombre, depende del espíritu. Y les digo algo hermoso, lo que tiene usted en su corazón no es nada más el espíritu de vida que Dios mandó a nuestras vidas, sino es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que vive en nuestros corazones tiene una capacidad sobrenatural. ¿Por qué? Porque es Dios. Es Dios habitando en nuestros corazones. Así que es tan importante que hoy pongamos mucha atención en lo que Dios quiere tratar con nosotros acerca del pensamiento. Dios conoce nuestros pensamientos a la perfección. A lo mejor sabe que usted está sentado aquí y está pensando, ¿el cangrejo iría para adelante o iría para atrás? Es tan importante cuidar el pensamiento, porque ahora nuestro pensamiento está ligado al Espíritu de Dios. Y vamos a tomar un pasaje hermoso, a mí me ha gustado mucho este pasaje, para aplicarlo a lo que pensamos los seres humanos, en relación a nuestras vidas, a nuestros problemas, a nuestras necesidades. Y vamos a abrir nuestra Biblia, que es donde va a estar el centro de la plática, en el libro de Daniel, capítulo 6. Cuando a Daniel lo van a meter al foso de los leones, ahí vamos a tener la plática el día de hoy. La plática es denominada ¿en qué estás pensando? Salmos, Proverbios, más adelantito tiene Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Capítulo 6, Daniel capítulo 6. Ahí vamos a centrar la plática. Daniel capítulo 6, el primer verso que vamos a ver es el verso número 4. Gloria a Dios. Daniel capítulo 6, verso 4, dice así: entonces los gobernadores y los sátrapas, aquí hay una palabra clave, buscaban ocasión para acusar ¿a quién?
a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él, en Daniel. Daniel, junto con varios hombres, habían sido puestos para gobernar la tierra. Pero Daniel dice que tenía un espíritu superior. ¿Amén? Daniel tenía un espíritu superior. Entonces, eso genera muchas envidias en un momento determinado. Yo quiero decirle que cuando sepan que usted es un hijo de Dios, que está entregado a las cosas de Dios, y que vive la paz de Dios, que disfruta la vida como nadie más, eso representa un espíritu superior a lo que el mundo tiene. Va a ser atacado. Va a ser atacado. Y aquí los sátrapas, los gobernantes, se habían puesto de acuerdo en encontrar algo para acusar a Daniel y quitarlo de ahí, para que el pastel fuera mayor para ellos. No como la rebanadita de pastel que me dio una noche, ¿verdad? que alcanzara más pastel. Que alcanzara más pastel. Entonces, aquí las personas, ¿verdad?, se habían puesto de acuerdo para hacer a un lado a Daniel. Hacer a un lado a Daniel. Y no encontraban vicio, no encontraban ninguna cosa mala, pero encontraron algo en Daniel. Es algo hermoso. Vamos a ver el verso, ahora pasamos al verso número 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, hasta ahí. ¿Qué edicto? Pues el edicto consistía en lo siguiente: ninguna persona dentro del reinado donde vivía Daniel, ninguna persona podía pedirle nada a ningún dios ni a ninguna persona. Todo se lo iban a pedir al rey. Y aquel que se le encontrara pidiéndole algo a alguien que no fuera el rey, lo iban a echar al foso de los leones. Y esto se confirmó por la ley Meda-Persa, que nadie la podía hacer a un lado, nadie la podía abrogar. Entonces Daniel se da cuenta de que esta ley ya está firmada. Y Daniel tenía una costumbre de orar a Dios 3 veces al día. Y se enteró que si lo encontraban orando a Dios, al Dios Todopoderoso, lo iban a aventar a la fosa de los leones. Entonces la cosa estaba fuerte. La cosa estaba fuerte. Yo nomás me pongo en el lugar de Daniel y digo, ¡ay, Señor! ¡Qué hombre! Realmente un espíritu superior. Dice el verso número 10, ya me le movieron aquí. Dice el verso 10, cuando Daniel supo, diga conmigo, Daniel supo. Daniel supo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su cuarto, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces? 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y él ya sabía que se había dado un edicto, que si encontraban a alguien pidiéndole a otro Dios que no fuera el rey de aquel momento, pues iba a tener unas consecuencias muy tremendas. Y Daniel se enteró de eso. Y llegó a su casa y abrió las ventanas y se arrodilló delante del Dios Todopoderoso. Que si lo iban a aventar al foso de los leones o que si no lo iban a aventar, él se arrodilló delante del Dios Todopoderoso. Ese es un hombre con un espíritu superior. Yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Ustedes piensan que Daniel no pensaba en que el edicto se había firmado y que podía ser echado en el foso de los leones? ¡Claro! Era algo que había firmado el rey. Y lo que el rey decía, él se hacía. Así de sencillo. Él tenía potestad para la vida y para la muerte de los seres humanos. Entonces, Daniel sí pensaba que le podían echar al foso de los leones. Pero no dejó de orar. No dejó de orar. ¿Cuántas veces a veces nos dicen, aquí en el trabajo no vas a decir nada de Dios? Ah, está bueno. Pues no digo.
Yo recuerdo cuando trabajaba en el Seguro Social aquí en Nuevo Laredo, me dijeron, aquí no puedes hablar de Dios. Bueno, pues no hablaré. Nomás tenía mi Biblia sobre el escritorio. ¿Es usted cristiano? Sí, pues ya me decían que sí, pues ya empezaba a hablar. Ya empezaba a hablar. Oiga, y que sale la receta. Y tengo la receta en la mano. Pero no se la daba hasta que no ministraba lo que Dios me estaba diciendo que dijera. Un día, déselo fuerte al Rey de Reyes. Él se merece la gloria. Él se merece la gloria. Nadie más. Él se merece la gloria. Un día fui acusado con mis jefes. Y me habló mi jefe. Y me dijo, oye Fernando, vino a quejarse una persona de ti. Dije, sí. Nunca preguntaba a quién se quejaba. Nomás que yo sepa, ya en Cristo, nomás esa persona se quejó de mí. Antes de Cristo no se las cuento porque fueron muchos. Pero ya en Cristo fue a quejarse una mujer de mí. Le dije, ¿y de qué se quejó? Que te tardas mucho con los pacientes. Digo, sí, ¿y cómo? Dice, ¿que les hablas de Dios? Pues sí les hablo de Dios. Le digo, ¿vino alguien a quejarse de que los trato mal? No, nadie. ¿Te dejo pacientes sin consultar? ¿Que no los consulte? No, a nadie. Incluso vienes y me ayudas con gente que de otros consultorios no alcanzan a ver, ¿tú los ves? Digo, no, gracias a Dios, no se me había muerto ninguno. Entonces, le digo, ¿cómo ves? ¿Prefieres que se quejen de mí porque los trato mal? ¿Prefieres que se quejen de mí porque no los consulto? ¿Qué prefieres? Digo, sigue igual, hombre, sigue igual. La persona había ido a quejarse que me había tardado 1 hora con un paciente. Dije, ¿te parece bien si me tardo menos? Sí, hombre, tárdate menos con los pacientes. Digo, está bien, me voy a tardar 59 minutos. Yo quiero decirte que la gloria se la merece el Señor. Daniel no le importó que en un momento le dijeron, te vamos a aventar con los leones y están hambrientos. No le importó eso. Lo que le importó es que el Señor de señores supiera cómo andaba su corazón. Arrodillarse delante del Señor y decirle, gracias Señor por este día, por el alimento, gracias por la vida, gracias por todo. Gracias Señor, gracias Dios. No le importó nada. A veces nosotros tan fácilmente dejamos las cosas de Dios por las cosas del mundo. Y yo creo que no debemos de ser así. Tu pensamiento. Aunque Daniel tenía el pensamiento de saber que lo podían echar al foso de los leones, pero fue más su pensamiento hacia Dios que el pensamiento hacia los leones. ¿Quién debería tener más importancia? ¿Los leones o Dios? ¿Por qué le dedicamos tiempo a los leones? Es que el gallo, pastor. Es que mi esposa. Es que mi esposo. ¿Para qué le dedicas tiempo a las cosas? Dedícale tiempo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, Señor. Muy bien. Verso 11. Vamos a ver la contraparte de Daniel, los sátrapas, lo que andaban haciendo los gobernantes y los sátrapas, en el verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Plan con maña. Por eso fueron con el rey para que firmara todo y luego dijeron, ya sabemos que Daniel a tales horas está orando, vamos, lo cachamos y ahora vamos de chismosos con el rey. Pues sí, sencilla la cosa, ¿verdad? Vamos a avanzar en el verso número 12. Aquí van los chismosos. En el verso 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Ay, tramposos. ¿No has confirmado
el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? ¿Sí? La pregunta, pues ya sabían que sí. Ellos eran los que habían metido la cizaña. Y van con el rey. ¿No has firmado, rey? ¿No has firmado? Y luego dicen ahí, respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, no puede ser quitada. Entonces respondieron los chismosos y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Yo quiero decirte que va a haber chismosos cerca de nosotros. Va a haber chismosos que te quieran hacer ver mal, porque sirves a un Dios vivo. Pero mayor es el Dios que estás sirviendo. Mayor es el Rey de Reyes. Denle un fuerte aplauso. Él es grande, Él es poderoso. Él se merece la gloria y la honra. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Alabado sea, Señor. Oh, Señor. ¿Cuál leímos? El 13. Vamos a ver el 14. Dice aquí, ahora la contraparte, ahora Daniel. Cuando el rey oyó el asunto, lo que traían ya los sátrapas entre mano, que habían fraguado todo, le pesó en gran manera. ¿Y qué pasó en el pensamiento del rey? Resolvió librar a Daniel. ¿Cómo estaba haciendo el rey para tratar de librar a Daniel? Con el pensamiento. ¿Quién puso en el pensamiento del rey? Pues sabemos quién lo hace. Sabemos quién pone el pensamiento en tu corazón, quién pone el pensamiento en tu cerebro. Entonces el rey quería librar a Daniel. ¿Por qué? Pues porque era mejor que la otra bola de chismosos. Le prefiero a Daniel y no toda esta bola de chismosos. Entonces cuando tú sirves a ese Dios vivo, pero con un corazón entregado, yo quiero decirte que vas a ser preferido de los demás. Cuando tú tienes ese caminar con Dios, viene el rechazo, los chismosos te rechazan. Dame ese hermanito, es aleluya. No te juntes con él, es peligroso. No, hombre, te va a contaminar. Ya no vas a poder tomar cheve. Vienen los chismosos. Pero yo quiero decirte que cuando Dios empieza a tratar con el corazón de las personas que tienes cerca de ti, las cosas empiezan a cambiar. En el momento menos esperado se te acerca una persona. Ore por mí, por favor. Ore por mi necesidad. Ore por mis problemas. ¿Por qué? Porque Dios ya está poniendo en el corazón de aquellas personas que se acerquen al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y ahí es cuando tú y yo vamos a darle la gloria y la honra al Señor de Señores y al Rey de Reyes. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Entonces aquí el rey, dice en el 14, cuando el rey oyó el asunto, se dio cuenta de todo, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol, o sea, ya hasta en la noche, trabajó en su mente para librarle. Ahora veamos el verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron ¿dónde? ¿Por qué fue que el rey, si el rey no quería echarlo en el foso de los leones, por qué el rey mandó traer a Daniel y lo mandó echar al foso de los leones? Porque los chismosos estaban ahí. Si tú dijiste, si tú firmaste, y este edicto no se puede cancelar, Daniel tiene que ir al foso de los leones. Entonces el rey no le quedó otra alternativa. Aunque estuvo trabajando en su mente cómo librarlo, no encontró forma de librarlo. No encontró forma de librarlo. Daniel tenía que pagar un precio. Hermanos, a veces tenemos que pagar un precio. Yo sé que no nos gusta, a nadie. Pero aquí vemos el verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, qué hermoso está esto.
el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Él te libre. Y yo quiero decirte que cuando estás en broncas, no en broncas que tú te metas, porque a veces tú te metes en broncas solito y pues ahí tú solito. Sí, tú solito. Si tú te metes solito, pues tú sales solito. Pero cuando Dios te lleva a un lugar para ser tentado, para ser probado, ese Dios que estaba con Daniel está también con nosotros. Él sabe hasta dónde podemos resistir y Él pone la salida para que podamos soportar la tentación o la prueba que estemos enfrentando. Ese es el Dios que predicamos en este lugar. Un Dios poderoso que nunca te deja y que nunca te abandona, que siempre está a tu lado. Gloria a Dios. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Verso 17. Y fue traída una piedra, muy grande por cierto, y puesta sobre la puerta del foso de los leones, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase, o sea, para que nadie lo pudiera sacar del foso de los leones. Verso 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, sin cenar. No cenó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue. ¿Qué se le fue? ¿A usted se le ha ido el sueño alguna vez? ¿Sí? ¿Y por qué se le va el sueño? A ver, Emanuel. Por pensar en las cosas malas que estaban pasando. El rey amaba a Daniel y no quería que Daniel se lo comieran los leones. Y estuvo pensando primero cómo librarlo. Y luego no fue posible. Aún siendo rey, no fue posible porque ya se había firmado un edicto real. Mas, sin embargo, el rey le dijo a Daniel, ese Dios te libre. Y se fue a su casa, a su palacio, no pudo dormir, se le fue el sueño. Como a muchos de nosotros, ¿en qué estaba pensando el rey? ¿En la solución o en el problema? ¿En qué? En el problema. Eso es lo que nos quita el sueño, ¿o no es así? Por pensar en el problema, se te va el sueño. Cuando andas enojado, estás pensando en el enojo, en lo que te causó el enojo. Si traes una enfermedad, estás pensando en la enfermedad. Si traes un dolor, si traes un problema económico, traigas lo que traigas, si tú le dedicas tu pensamiento al problema, a la necesidad, el sueño se te va a ir. ¿Sí o no? Aquí no dice que tanto durmió Daniel, pero yo me imagino que sí se echó sus pestañadas. La verdad yo sí pienso que sí. A Daniel, el rey batalló, pero Daniel sí durmió bien. Verso 19. 19. El rey pues se levantó, ¿de qué forma? Muy de mañana, pues no había dormido bien. Y fue apresuradamente al foso de los leones, verso 20. Dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. ¿Por qué voz triste? Porque pensaba que los leones se habían comido a Daniel. Y amaba a Daniel, pues estaba triste. Así de sencillo. Y le dijo, Daniel, con voz triste, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y la gloria de Dios se manifestó. La gloria de Dios se manifestó grandemente en el verso 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. ¿Cómo estaría el rey? ¿Cómo estaría el rey? Primero triste y luego que recibe la voz de Daniel de adentro. Aleluya, Dios cambia nuestro lamento. Aleluya. Dios cambia la tristeza en gozo. Tenemos un Dios tan grande y tan poderoso. Ese es el Dios que realmente está en la Biblia, no el Dios que conocíamos de oídas.
ese Dios de que está sentado allá. No, tenemos un Dios cercano. Un Dios cercano a nosotros, dice el verso 22. Mi Dios, diga conmigo, mi Dios. Aleluya, porque es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca ¿de quién? De los leones, para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho. Hermanos, no debemos hacer cosas malas. Ni cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. A Dios nadie le puede burlar. Lo que sembramos, eso cosechamos. Yo me pregunto, ¿a quién creen que le dedicó el pensamiento Daniel? Al león. A Dios. A Dios. ¿Tendría un problemón Daniel enfrente de él? Tenía un problemón, hermano. Pero problemón, estaban hambrientos los leones. ¿Mande? Fíjese. Usted y yo que ayunamos mediodía ya andamos. Los leones tenían una semana en ayuno esperando a que alguien cometiera un error. Según ellos, según los chismosos. Y cometió el error de postrarse delante del Rey de Reyes y delante del Señor de Señores. El pensamiento de Daniel estaba con el Señor. El pensamiento de Daniel. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria, Dios. A ti la gloria, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Oh, santo Señor. Dice el verso 22, ya lo vimos, ¿verdad? 23. Entonces, aleluya, se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había... Santo Señor. ¿Te das cuenta lo que es confiar en Dios? ¿Te das cuenta lo que es dedicar tu pensamiento al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Hermano, yo quiero decirte que tenemos que hacer un alto en nuestra vida. Un alto en nuestra vida. El pensar en los problemas no te resuelve nada. ¿O te resuelve algo? Yo sé que no tenemos un problema más grande que el que tenía Daniel en ese momento. ¿O sí? Es que me trae el banco. No trae los leones. No andan los leones hambrientos. Yo quiero decirte que Daniel confió en el Señor. Los chismosos fueron los que fueron a dar con los leones, ¿verdad? Ellos sí comieron más los leones porque eran muchos chismosos. ¿Verdad? Yo creo que les fue mejor a los leones. Pero es muy importante el día de hoy que hagamos un alto en nuestras vidas. No sé si tengamos por ahí la alabanza. Vamos a poner una alabanza.